dream, so I keep sleeping. So numb, I feel no pain at all. So let's just free fall off the deep end. One night, one chance, let's go. So can we take just a moment? Can we take just a moment with you right next to me? So can we take just a moment? Can we live in the moment right now? You're all that I need. I don't wanna wake up. Don't wanna wake up. Don't wanna wake up. No tengo miedo, si estás conmigo todo estará muy bien. Tú eres mi fuerza, tú eres mi roca, en ti yo confiaré. Pueden pasar 1.000.000 de años y siempre yo te buscaré. Mi mirada está fija siempre en tu norte, solo a ti yo adoraré. Yo correré hacia tus brazos, oh Señor. Yo correré hacia tu corazón. Tu gracia es mucho más de lo que yo había imaginado. Aún sin merecerla me la has dado. Tú te llevaste mis faltas y las dejaste a los pies de la cruz, y lo que quedó fue tu eterno amor. Jesús, me aceptas como soy y me repites que soy
repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan cuánto me amas, cuánto me amas, como soy. Jesús, mi Jesús, me amas tal como soy, como soy, como soy. No importa de dónde yo venga, ni cómo vivir o el color de mi piel, nada jamás cambiará tu amor. Jesús, me aceptas como soy y me repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan cuánto me amas, cuánto me amas, como es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy. Es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy. Sabemos que Pedro fue uno de los discípulos más íntimos del Maestro. Sabemos que caminó de su mano y que le tenía un amor inmenso. También sabemos que Pedro, antes de llamarse Pedro, se llamaba Simón. Simón era una persona impulsiva, inconsistente, una persona bastante imprudente, que hablaba de más en los momentos que no debía hablar. Era poco confiable y tenía el carácter muy débil, es decir, no se controlaba fácilmente. Jesús llama a Simón en este estado y ve el potencial de Simón, ve las cosas buenas de Simón que la gente no podía ver o que no eran tan evidentes. Jesús vio su corazón y lo llama para ser un pescador de hombres y le cambia y le da una nueva identidad. De Simón le decide poner Pedro. Pedro viene del griego Petros, que significa piedra. Jesús vio en qué se podía llegar a convertir Simón. Vio que se podía llegar a convertir en una persona firme como piedra, con carácter firme, con control, con dominio y todas estas cosas. Y vio el potencial que tenía para lograr todas las cosas que logró. También es importante mencionar, y eso es un dato curioso, que a lo largo del Nuevo Testamento se menciona 4 veces, se mencionan 4 listas de los apóstoles que caminaran con Jesús. Y en todas estas listas, Simón Pedro aparece de primero. Esto tiene varias explicaciones, pero la palabra primero, que aparece en muchos de estos versículos, viene del griego protos, que significa primero en importancia o líder. En este caso podemos decir que Pedro era el líder de los apóstoles. Sí, una persona con todas estas cosas y toda esta manera de ser era el líder de los apóstoles. Y su vida es algo muy impresionante, de verdad que es muy impresionante, porque nadie hablaba más que Pedro, nadie se refería tanto al Señor como Pedro, nadie declaraba su amor a Dios como lo hacía Pedro, nadie era tan corregido como Pedro, nadie metió la pata tantas veces como Pedro, y nadie negó a Jesús tanto como Pedro.
De verdad que es algo muy muy impresionante y es algo bastante que nos vuela la cabeza. Pero es importante mencionar que todas estas cosas que Pedro hizo lo hacían por el amor inmensurable que le tenía a Jesús. Simplemente que no sabía controlar muy bien este amor y hacía cosas que no debía en los momentos que no debía. Y bueno, fue muy corregido, pero es porque él siempre tuvo la iniciativa de hacer las cosas. La vida de Pedro es un perfecto ejemplo de lo que hace Jesús en nuestras vidas. El propósito de Jesús en nuestras vidas es cambiarlas, transformarlas para ser mejores y cada día irnos perfeccionando para poder parecernos cada vez más a Él. Hay 3 obstáculos que les quiero hablar en esta ocasión que nos impiden acercarnos plenamente y dejar que Jesús tome control de nuestras vidas. El primer obstáculo, apunto por ahí, es el yo. El yo, ¿por qué? Porque hay que ser muy sabios para reconocer que muchas veces en la vida vamos a enfrentar situaciones en que nuestros deseos o las cosas que pensemos nosotros que están bien van a ir totalmente en contra de lo que Dios quiere hacer para tu vida y de lo que Dios te está mandando a hacer. Tenemos que ser lo suficientemente sabios e inteligentes y pedir sabiduría para poder reconocer que sus planes son mejores que los de nosotros, que los nuestros. El segundo obstáculo es hablar de más. Hablar de más. La lengua es algo muy poderoso. De verdad que puede ser de bendición o de maldición dependiendo de cómo la utilicemos. Es tan fácil como que decimos una palabra que no tuvimos que haber dicho, perdemos una amistad, hacemos sentir mal a una persona y las palabras no se recogen. Podemos pedir perdón, pero el daño queda ahí. Realmente hay que ser muy, muy, muy prudentes con cómo hablamos, las cosas que decimos y en qué momento las decimos. Porque el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de las cosas que hacemos debe estar puesto en Jesús, de que Él rija y que Él sea el centro de todo esto. Les voy a compartir un versículo que está en Santiago 3:4, que dice así: miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde quiere el que las gobierna. Que Jesús sea ese timón y que sin importar las circunstancias podamos tener ese autodominio que el Señor nos ha dado, que no tenemos un espíritu de temor, sino de dominio propio y de fe. Y el tercer obstáculo es no reconocer que estoy sucio. ¿Esto qué significa? No reconocer que estoy sucio. Es tan sencillo como, les voy a poner un ejemplo. En las redes sociales, a veces es muy fácil y resulta muy fácil juzgar a las demás personas. Pero déjenme decirles que eso no está bien, porque nosotros hemos sido perdonados por Jesús. Hemos sido perdonados por gracia, no por obras, porque si fuera por nosotros no podríamos hacer lo suficiente para ser perdonados. Hemos sido perdonados por gracia y no hemos sido juzgados por el Señor, porque nosotros tenemos que juzgar a los demás. De igual forma como fuimos tratados nosotros, debemos reflejar ese mismo amor a las demás personas. Sé que es complicado y sé que a veces uno lo hace hasta inconscientemente, pero son cosas que tenemos que seguir trabajando día tras día. ¿Por qué será que el apóstol Pedro se equivocó tanto? ¿O será acaso que los demás apóstoles no se equivocaron? La verdad es que no creo que sea de esa forma. Es muy probable que también se hayan equivocado, pero se hace tanto énfasis en los errores de Pedro porque la mayor parte de estos errores fueron producidos porque él siempre quería tener la iniciativa de hacer las cosas. Y por querer tener la iniciativa de hacer las cosas, por el gran amor que le tenía a Jesús, terminaba equivocándose. Y bueno, pues fue tan corregido y todas esas correcciones lo ayudaron a crecer. Tampoco es para ser imprudentes ahora, pero simplemente que tener la iniciativa es algo muy positivo. Y muchas veces esa iniciativa, estoy segura que tú que me estás escuchando has tenido alguna iniciativa o has tenido algún sentir en tu corazón de parte de Dios. Y probablemente por miedo no te atreves a dar ese paso o a cumplir lo que el Señor te está mandando a hacer. Realmente recordar que la sociedad nos va a decir: no lo hagas, no hables, vas a quedar en pena, no te van a hablar.
te van a juzgar, no te van a considerar, te van a dejar de invitar a sus fiestas y todas esas cosas, no te van a querer ver más o te van a mirar extraño. Es muy probable que eso pase, pero al final tú estás cumpliendo con lo que el Señor te ha mandado a hacer, y con eso debes estar tranquilo. Y de paso, el reino de los cielos nos dice que aquel que intenta y falla, pero nuevamente pone su mirada en el Señor siempre va a estar ahí con los brazos abiertos y con la mano extendida, listo para levantarte y ponerte en lugares de importancia, porque sabe lo que eres capaz y sabe tu valor. También es importante como iglesia, a veces el temor nos va a apartar de hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos y nos frena de cumplir con ese propósito. Yo los exhorto a todos nosotros, como iglesia, a mí y a ustedes, que dejemos de mirar nuestras limitaciones y que empecemos a ver y a confiar plenamente en el poder que tiene Dios, ese poder sobrenatural, para usar tus debilidades y mis debilidades y miedos en habilidades para cumplir los propósitos que Él tiene preparados para tu vida. Seamos valientes y salgamos de esa zona de confort, de aprender de Él y no compartir de Él. Bueno, chicos, espero que esta semana se conecten con sus facilitadores para profundizar un poco más en este tema. Y pues, por ahí nos vemos. Mi nombre es Cristian Jordán. He participado de los campamentos en el pasado, pero esta es mi primera gira como tal con el Teos. Los campamentos han sido una experiencia realmente satisfactoria o buena para mi vida, porque a la misma vez que les he enseñado mucho a los muchachos, yo también he aprendido mucho de ellos, he crecido en el Señor, y ahora todo esto que hemos aprendido en este último año, estoy bastante emocionado de ponerlo en práctica en esta gira. A mí me encantó, o sea, primera vez que fui me encantó, una gran experiencia, sobre todo lo que fue predicar hacia los otros niños de por allá de Capira. ¿Sí? Bueno, yo aprendí bastante sobre la palabra, también me ayudó bastante en las diferentes cosas que están pasando y también me gustó mucho aprender evangelizar a las demás personas en Capira y en otras partes. Personalmente, lo que más quisiera sacarle provecho, lo que espero de esta gira, es que, como siempre, le pido a Dios que lo reflejemos a Él en todo lo que hagamos, en cómo nos comportamos, en cómo hablamos, en cómo conversamos entre nosotros, en cómo tratamos a los que no conocemos. Llevar más gente al Señor, congregarnos, salir al mundo, no quedarnos en un solo lugar. Eso es lo que espero. Me gustaría, ¿sabes? Como que vamos a otro sitio, vamos a llevar más palabras, vamos a esforzarnos más para que se acerquen más al Señor, así. Bueno, que también si yo puedo servir de ayuda a las personas a que puedan aprender más de la palabra, evangelizar también. Y también que bueno, se nos divertamos y te felicito. Sí, exacto. Verificado. Vamos, tú que tienes ese ánimo para hacer eso, si no conoces a gente, yo te la presento.